Bueno, escuche, vamos a la... No sé dónde estoy. Vamos al título, procesos. Diga conmigo, procesos. Amén. Procesos. Amén. A mí me gusta esta palabra porque a veces uno no ve la bendición rápido y tendemos a desanimarnos. Amén. Pero Dios no es un Dios de instantáneo, es un Dios de procesos. Diga conmigo, procesos. Amén. Entonces yo quiero compartirte esta palabra. Quiero que me escuche porque después voy a leer un texto bíblico más tarde. Procesos. La unción, los dones, diga conmigo, la unción, los dones, el talento, son cosas que nos da el Señor. Amén. Yo creo en el Señor, abro mi corazón al Señor y el Señor me va a ungir, me va a dar dones, me va a dar talento. Y si yo me preparo conforme esa unción, dones o talento, mucho mejor todavía, amén. Porque me estoy preparando y alineando con lo que Dios me dio, amén. Si Dios me dio un oído musical y estudio música, muchísimo mejor, amén. Si Dios me da la gracia para interpretar la palabra, pero además yo me preparo en eso, no sé, a un seminario, estudio la palabra, estudio un bachillerato bíblico del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, mucho mejor, amén. Si sé un oficio, pero también me preparo, me especializo o hago una licenciatura en eso, muchísimo mejor. No solamente tiene que ser todo con el reino de Dios, sino también en el mundo secular. Dios da dones, da la unción, da dones, da talento y la preparación va a hacer que yo llegue lejos, diga conmigo lejos. Que Dios me pueda llevar a lugares de bendición, lugares altos y lugares de mucha honra, ¿sí? Pero lo que yo te quiero transmitir en esta noche, en estos minutos, el asunto no pasa por llegar, sino pasa por mantenerme donde Dios me pone. Amén. Mucha gente que aparece o de repente brilla y está en un lugar de honra, de bendición, o en un buen trabajo, en una buena gerencia, en un buen puesto, o es muy usado por Dios, hablando espiritualmente en el reino de Dios, muy usado de mucha bendición, de mucha influencia, pero el asunto no se trata de llegar, sino de permanecer ahí, porque hay que sostener una vez que uno llega. Amén. Más arriba, más alto, más escalemos, en el ámbito que sea, secular, ministerial, espiritual, hay que sostenerlo eso que está ahí arriba. Amén. Y para sostener algo, tengo que pasar el proceso. Porque el proceso me forma para mantenerme arriba. Amén. No hay, llegar no es todo, el tema es mantenerme allá arriba. El tema es que yo pueda mantenerme, y hay una palabra que no me sale mucho, que recién la pastora me ayudaba, es permanecer ahí, es trascender, amén, que deje una huella, que deje un legado, que deje un camino recorrido, y es fructificar una vez que estoy ahí, amén. Entonces el tema es mantenerme ahí, porque entendí que el carácter necesita ser formado, amén. Hoy Dios quiere ungirnos, abrimos el corazón, levantamos los brazos y Dios nos desparrama todo y nos unge. ¿Qué hicimos nosotros? Nada, creímos. Abrimos el corazón y estábamos en el lugar correcto. Amén. Pero en un día Dios no forma el carácter. Eso te lo puedo asegurar. El carácter es todos los días, 24/7, tenemos que formar el carácter. ¿Para qué? Para sostenernos donde Dios nos lleve. ¿Estamos acá? Amén. Por eso que por ahí muchos no perseveran, muchos no ven el proceso de transformación, o todavía Dios me dijo que me iba a dar esto, pero todavía no me lo da. Pero ¿cómo? Porque todavía no estamos preparados. Dios no te va a hacer algo para que eso nos hunda o nos entierre. Al contrario, cuando Dios nos da es porque estamos preparados y eso va a brillar y va a exaltar en el nombre de Jesús. Amén. Me da un ratito, mucha atención, denme un ratito. Aleluya. Entonces, Esaú, aleluya, nieto de Abraham. ¿Cuántos de nosotros dijeron, por qué no habrá sido nieto de Abraham? Tenía como 3.000 cabezas. Nieto de Abraham. Tenía el linaje, tenía la sangre ahí. Creo que en la sangre tenía fe, tenía la herencia, tenía habilidades, ¿sí? Tenía ahí, venía formado. Terminó rechazando el llamado y vendiendo la primogenitura.
Tenía todo ahí como servido en bandeja. El abuelo de él es el amigo de Dios, con el que Dios hace pacto. Mira, Abraham, a tu descendencia va a llegar el día que la esclavitud se termina y les voy a dar una tierra prometida. Llegó el día y los sacó a la tierra prometida. Y él es el nieto de ese hombre. Ya nació con el pañal bendecido. No como nosotros. Pero no tenía carácter. Rechazó el propósito del Señor. Lo cambió por una comida. Y si yo no tengo carácter, voy a rechazar propósito, voy a rechazar llamado, voy a rechazar legado, porque me importa más una comida que lo que Dios puede hacer conmigo. Ese es Esaú, un muchachón que se perdió la bendición. Después lloró, pataleó, esto, lo otro, y la procuró con lágrimas, dice la Biblia en Hebreos. Ya no había tiempo. Rechazó el propósito. Sansón tenía la unción. Mataba a filisteo a mansalva. La fuerza, las habilidades, dones, destrezas. Había sido consagrado desde el vientre de la madre como nazareo. Habilidades. Sansón. Aleluya. Sin embargo, los desórdenes sexuales y su inmadurez, porque era inmaduro, los llevaron al fracaso. Agarraba un huesito y mataba a 1000 filisteos. Con un huesito. Dios estaba con él. Y Dios lo había llamado en el tiempo de los jueces para liberar a su pueblo. Pero su desorden sexual, su inmadurez, porque el papá le dijo, mirá, no te conviene esa chica, mirá, porque es de otro esto, porque tiene otros dioses, porque tiene otra cultura, porque tiene otra idea, fíjate, no te conviene, o te conviene una chica hebrea que tenga nuestro Dios. No, papá, está bien, yo lo puedo manejar. Y su inmadurez hace que lo perdiera todo. Lo llevaron al fracaso esa inmadurez y los desórdenes sexuales. Murió aplastado por sus enemigos. La Biblia dice que el día de su muerte mató más enemigos que estando vivo. Dios lo usó más cuando se murió que cuando estaba vivo. Aleluya. Pero podía haber hecho muchas más cosas. Pero no estaba formado su carácter. ¿Le digo otro? Sí, puedo. Amén, estoy enseñando. Elí, el sacerdote Elí, que siempre hablamos, tenía llamado, estaba en el altar, linaje, estaba entrenado para el altar, para el sacerdocio, para dar la palabra, le da esa palabra linda a Ana, la mamá del profeta Samuel. Tenía esa capacidad, esa destreza, aleluya. Tenía un bienestar completo. Dios dijo que iba a hacer esto, y después de él iban a seguir sus hijos, esto, porque arrancó bien. Subió rápido. Estaba ahí caminando en el Señor. Tenía familia, tenía ministerio. Un legado que traspasar. Pero su carácter débil lo destruyeron. No supo corregir a sus hijos, no supo mantenerse. No supo mantener lo que Dios le había dado. No se trata de llegar, sino de permanecer donde Dios nos pone. Aleluya. Entonces, y no solamente que fracasó él, después en un día mueren sus hijos, sino que una nación la hizo errar, equivocar, trajo fracaso a una nación. Sacerdote Elí, aleluya. Entonces, para Dios, el carácter formado, cuando hablamos de carácter en Cristo, hablamos del carácter formado, procesado por el Señor, es muy importante. Aleluya. ¿De qué sirve la unción sola, el talento solo, los dones solos? Si eso va a durar un tiempito y después se va a caer porque no hay un carácter que lo sostenga. Aleluya. No hay una formación que lo sostenga. Aleluya. Mira a tu vecino y decirle, te veo cara que Dios te está formando.
No los veo tan serios, digo yo, que vamos a hacer una pausa acá, ¿viste? Tomamos unos mates, después seguimos. ¿Usted le vio que lo están formando? Por fe. Dios te está formando, decía. No te apures porque Dios te está formando. Aleluya. Amén. Porque no es llegar arriba, después ¿qué hago allá arriba? Y a su nombre. Le digo otro muchacho más de la Biblia. Saúl tenía una melena, era un fachero. Todas las chicas le ponían me gusta. Tenía liderazgo, sí, porque dice que era alto así como... Bueno, y la melena que tenía, porque en aquel tiempo bíblico no... pero tenía la melena nomás. Tenía liderazgo, tenía unción, un ministerio, la habilidad. De la tribu de Benjamita era, no sé, el galán, el rey. Este tiene que ser rey. Y el pueblo dijo, vos vas a ser nuestro rey. Tenía cobertura. Pero el débil carácter, el orgullo y la arrogancia lo condujeron a un escandaloso fracaso personal. No tenía carácter, arrogancia, orgullo. Discute con Samuel, que viene a darle una instrucción de parte del Señor. No, pero no, decirle a Dios que sí, que no. Y Samuel dice, no, Dios ya determinó esto, ya está. Dios termina algo y listo. No, pero decirle que yo quise. Ni siquiera fue un buen padre para Jonatán. No solamente un fracaso ministerial, sino también un fracaso familiar. No todo el ministerio. No dejó legado, termina consultando a brujos. Saúl. Carácter. Por eso es bueno cuando vos ves que el corazón o la familia o la persona, el Hijo de Dios, persevera en el tiempo. Aleluya. Porque un año cualquiera anda bien un año. Aleluya. O dicen amén o llamo a la pastora. Aleluya. La llamo porque el domingo de la mañana no estuvo, entonces la llamo yo. Cualquiera anda en el Espíritu un año, pero el tema es perseverar. Aleluya, pasar el proceso. Continuar congregándose. Aleluya. Como dijo el pastor Gustavo, tengo una sola esposa. Aleluya. Tenía mucha arrogancia Saúl. No le dejó esa área al Señor, no se la entregó. Uno más. ¿Con qué irá a salir? Está en la Biblia este muchacho. Judas. Ese sí que tuvo bendición. El mejor predicador, el mejor maestro, el mejor consejero, el mejor mentor, el mejor líder. Caminaba con Jesús. Aleluya. Porque vos de última tenés algo para decir. Bueno, yo camino con el pastor Hernán, bueno, es lo que hay. Pero él caminaba con Jesús. Ahí al ladito y llevaba la bolsa el tipo. Ahí caminaba para acá, milagro endemoniado, tormenta. Vio cosas impresionantes. Bueno, pero que camine con Jesús no quiere decir que esté convertido. Aleluya. Y ahí... Pero sus estructuras mentales, su corazón, lo convirtieron en un referente de, o se termina suicidando, de maldición, de fracaso. Ningún papá va a decir, bueno, vamos a ponerle Judas al nene. No, es un referente de maldición, de fracaso, de error, de traición. ¿Cómo decimos Judas? ¿Qué decimos? Che, Judas, porque es traición. Quedó un mal referente. Cuando podía haber quedado un excelente referente y todos los nenes de la congregación se quieren llamar Judas. No, este es un mal referente. De maldición, de fracaso, de traidor.
¿Por qué? Porque el carácter no estaba formado. Y Judas no es un nombre malo. Judas viene de la tribu de Judá. De ahí que viene su nombre. Pero él hizo que su nombre sea un referente de fracaso, de maldición, de traición. No es que el nombre en sí sea malo. Él le dio una mala referencia por no tener el carácter formado. Bueno, le digo uno más y listo, porque ustedes tienen ganas de ir siempre. 10 de los 12 principales que fueron a reconocer la tierra prometida, por causa de sus miedos, sus complejos y un carácter débil, fracasaron. No, la tierra es mala. No, hay gigantes. No, cuando llegan los gigantes te comen. ¿Y cómo volvieron? Pero no, te comen, te devoran. Tremendo. La ciudad es mala. Pero estaba Josué y Caleb, que tenían otro carácter. La Biblia dice otro espíritu. Tenían otro espíritu superior y otra formación. Pero ellos eran débiles de carácter. Aleluya. Su liderazgo, su asignación de reconocer una tierra, de ir a ver con ojos de fe una promesa, de haber una tierra que iba a ser propia para ellos, iban a ser dueños y poseedores de esa tierra. No tuvieron liderazgo, no tuvieron la camiseta de esa asignación que les da Moisés, su líder, a reconocer la tierra y a traer un buen comentario, una buena palabra sobre esa tierra. Dice que estos 10 murieron. Y no solamente que ellos murieron, le dijeron a todo el pueblo a boca de jarro: no, la tierra es mala. No, nos vimos como langosta. No, nos van a devorar. No, nos van a comer como pan. No, somos insectos para ellos. No solamente que ellos 10 no hicieron lo que tenían que hacer, que era la idea de Dios, de Moisés, sino que contaminaron a un pueblo y lo llenaron de temor. Y le dijeron al pueblo: che, tengan cuidado, Moisés está bien loco, está bien chapita, ya nos van a comer. Porque no estaba el carácter formado, desarrollado. Amén. El proceso no estaba en ellos. ¿Estamos acá? Listo, no les digo más nada ahora. Aleluya. Entonces, lo que te quiero decir esta noche, aleluya, todos los días tengo que desarrollar el carácter de Cristo en mi vida. Todos los días tengo que morir al yo. Todos los días tengo que morir al ego. Aleluya. Todos los días tengo que estar basado en la palabra del Señor. Dios te va a usar, Dios tiene propósito contigo, Dios te va a levantar. Pero no se trata de que te levantes, se trata de que permanezcas, trascienda tu legado, aleluya, y fructifiques, porque Dios está contigo y tu carácter fue desarrollado. Aleluya. Decí conmigo: el carácter requiere que yo me comprometa y trabaje en él. Ahora sí vamos a leer Génesis 37. Pastor no me leyó la Biblia, sí, vamos a leer Génesis 37. Versículo 2. Aleluya. Génesis 37, versículo 2. Aleluya. Diga conmigo: proceso. 37:2. ¿Lo tiene, iglesia? Vamos entonces. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven, día joven, estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba, era bastante chismoso, José a su padre, a su papá, la mala fama de ellos. Tenía 17 años, era joven, aleluya. Su papá tenía 2 esposas, de ahí sale de la tribu de Israel. Pero él le decía: papá, el Rubén está haciendo macanas.
Y le informaba la mala fama, y como todo hermano mayor, cuando el hermano menor anda hablando de más, le pegaría algún monporro. El que se rió, lo vivió. Pero bueno, era joven, tenía que pasar su proceso, tenía que madurar, tenía que crecer, porque nadie nace siendo maduro. ¿Estamos acá? Entonces pasó el proceso. La Biblia dice, vamos a leer Génesis 41, 46. Aleluya. Los hermanos lo sacan a cazar y ahí se aprovechan de él. Aleluya. Espíritu Santo. ¿Lo tiene? 41, 46. Era José de edad de 30 años, diga 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Dejamos el texto en pantalla, amén. ¿Cuántos años tenía ahí? 30 años. Cuando andaba chismeando y veía que sus hermanos se portaban mal, y le decía a su papá para sumar puntos, tenía 17, ¿sí? Ahora acá tiene 30 años, pasaron unos 13 años, amén. Y en esos 13 años él lo dieron por muerto, lo tiraron en una cisterna, le pegan unos cuantos monporros para que no hable más. Amén. De ahí lo venden como esclavo a Egipto. En Egipto hace todo bien, pero bueno, una mala pasada, termina en la cárcel. Después tiene la posibilidad de que un amigo salga y le dice, acordate de mí, cuando salga, hablale bien a Faraón, que soy bueno, yo que soy hebreo, que me congrego en la 39. Pero dice que el que salió se olvidó. Y no es que se olvidó, dijo Dios, todavía te falta un poquito más, quédate un poquito más adentro de la cárcel. Porque a veces nosotros, como queremos salir del proceso, le decimos a todo el mundo, che, acordate de mí. Che, acordate de mí. Acordate de mí. Y Dios sabe cuándo sacarnos de la cárcel. Y no necesita que nadie se acuerde, Dios sabe. Cuando ya estás listo para salir de la cárcel. Interpretar un sueño y ser el ministro de Economía de la nación de Egipto, la nación más grande de la época. Y la Biblia dice que vivió 110 años, José. Y a los 30 era el ministro de Economía, segundo después del rey. Disfrutó 80 años. 80 años. Pero pasó su proceso de formación, apartado de casa, sin su papá, sin sus hermanos, proceso con Dios. Y eso es lo que yo tengo que entender. Que Dios no me va a llevar a un lugar o no me va a dar algo si no pasé un proceso. Aleluya. Nunca lo vimos a José enojado por estar en la cárcel. Era el mejor preso que tenía la cárcel. Nunca lo vimos protestando. Nunca se enojó por esto, por los compañeros, por el guardiacárcel, por los enemigos, no. Estaba ahí. Sabía que era un proceso. Aleluya. No iba por la vida vociferando, mis hermanos me vendieron. Despotricando odio, rencor y amargura, mis hermanos me traicionaron. Mis hermanos se deshicieron de mí. No, sabía que era un proceso. Cuando yo no entiendo que hay un proceso de por medio, la voy a pasar mal. Y el proceso se sigue estirando. El proceso se sigue alargando porque yo no estoy preparado todavía. Fue acusado injustamente, mintieron sobre él, le dijeron que hizo algo que él no hizo. Aleluya. Pero él sabía que era un proceso. ¿Cómo tomas tu proceso? ¿Cómo tomas tu formación? ¿Cómo tomas dónde Dios te pone? Aleluya. Dios no puede usarnos si no somos formados. No puede hacer que trascendamos, no puede hacernos fructificar, no puede hacer que permanezcamos porque no estamos preparados entonces. Aleluya. ¿Estamos acá? Sigo.
Tenía que ser formado. Y después disfrutó de todas esas bendiciones. Porque la bendición llega. Aleluya. Pero él ya estaba preparado. Aleluya. ¿Y cómo es Dios? Porque Dios te prueba en todas las cosas y en todos los detalles. Dios hace que sus hermanos vengan a Él. Aleluya. Acá los mato, estos negros patas sucias, los reviento a palo. Me vendieron, ahora los voy a prender fuego. No. Se alegró, se los trajo a trabajar con él, les dio comida, preguntó por su padre, tráiganlo conmigo, lo quiero ver, vivamos todos juntos en esta tierra, Dios nos ha bendecido, aleluya. Ustedes solamente fueron un instrumento en la omnipotencia de Dios para que hoy yo sea el segundo después del rey, pero todo lo preparó Dios, ustedes no tienen nada que ver, vengan para acá, abracémonos y bendigámonos y comamos un buen asado en el nombre de Jesús. ¡Ay! ¡Aleluya! ¿Cómo anda usted con sus hermanos que lo critican? Ah, por eso Dios no te saca de la cárcel. ¿Cómo anda con los que inventaron algo de usted? Si lo cruzo en la calle, lo piso. Por eso todavía Dios no te saca ahí de la cárcel, de la cisterna, te tiene ahí. Te falta una lección, te dice. Aleluya. Santo es su nombre. Podíamos leer muchos personajes, pero bueno. David. A los 30 años recién lo ungen rey de Jerusalén. También Dios lo llama a los 17, los 18, lo unge Samuel. Pero después que lo unge Samuel, lo quieren matar, lo quieren perseguir. Saúl le hace la vida imposible. Y los 17 a los 30 también 13 años escondiéndose en una cueva, escondiéndose en otra cueva, que lo van a matar, que lo persiguen, que esto, que lo otro. Aleluya. Y a los 30 años recién Dios los unge en Jerusalén. Y vivió hasta los 70, después disfrutó 40 años de bendición, de reinados, de victoria. El salmista, el hombre de Dios, el dulce cantor de Israel. Pero tuvo que pasar un proceso. Si vamos a la Biblia, no hay nadie que Dios haya usado que no pasó un proceso. Moisés, 40 años en Egipto, día 40. Algunos de ustedes se creen viejos los 40. Yo no. 40 años pastoreando las ovejas de su suegro. Aleluya. Diga conmigo, aleluya. Las cosas entre familias para mí no funcionan. Empleado de su suegro. 40, van 80. Y después 40 años vio la gloria del Señor. Vivió 120 años. Pero Dios lo formó en el desierto. Y lo preparó en el desierto. Aleluya. Saúl, el apóstol Pablo, mataba a todo el mundo hasta que a los 35 años tuvo un encuentro con Dios. Era malísimo Saúl. Gracias a Dios acá no hay nadie. Aleluya. Y después que Dios lo transforma, le muestra cosas que a nadie le mostró. Le da 30 años más y muere decapitado. Pero predicó en toda Asia y dejó más de la mitad del Nuevo Testamento, que hoy somos bendecidos por la vida de Pablo. 13 cartas escribe. Aleluya. 13 cartas. Y hoy somos bendecidos por la vida de Pablo. Proceso. Proceso. Aleluya. Los hombres de Dios que entendieron que necesitaban un proceso, trascendieron. Permanecieron donde Dios los puso.
aunque se levante el infierno, permanecieron donde Dios los puso y dejaron un legado. Jesús, 30 años, esperó para hacer un milagro, transforma el agua en vino, se da a conocer, empieza a predicar y predicó 3 años y medio. 30 de preparación, podríamos decir, con un padrastro terrenal, José, porque no era su papá, y 3 años y medio de ministerio. Y una eternidad aprendiendo de él, caminando como él y viendo sus milagros. Él también tuvo que aprender la obediencia, siendo el Hijo de Dios. Iglesia, si no hay proceso, cuidado, porque no vamos a soportar, no vamos a trascender, no vamos a dejar legado a lo que viene tras nuestro. Y Dios quiere que trascendamos la fe, la palabra, el evangelio, la pasión por el Señor, la pasión por los perdidos. Dios quiere que trascendamos, que esto no quede acá. Aleluya. Elí no trascendió, Sansón no trascendió, Saúl no trascendió, Judas no trascendió. Y todo eso está escrito para que nosotros aprendamos de la palabra y no cometamos los mismos errores. En el camino del Señor, las cosas no son instantáneas. En el camino de Dios, las cosas no son ya. Necesitan un proceso. Lo de Dios es hermoso, es sagrado, es perfecto, pero lleva un proceso. Amén. Y la unción la recibimos en una noche. Una palabra que Dios te va a usar, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar un negocio, que Dios te va a dar un llamado, que Dios te va a dar un mensaje. Eso lo recibimos en una noche. Pero el proceso para sostener eso, para permanecer en el tiempo y que eso fructifique, lo sabe el Señor. Cierra tus ojitos y cómo estás.